Según las encuestas, Jorge Larrañaga viene perdiendo posiciones en la competencia nacionalista por la candidatura presidencial. El líder de Alianza Nacional ya no aparece segundo, sino tercero. La llegada de Juan Sartori como precandidato inesperado provocó un fuerte sacudón en toda la colectividad blanca que, lejos de exhibir unidad, aparece públicamente como un partido muy fragmentado y con cruces internos que han ido subiendo de temperatura. ¿Cómo se planta Alianza Nacional en este escenario? ¿Es posible un golpe de timón para revertir la tendencia que marcan los sondeos de intención de voto? De estos temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el diputado Jorge Gandini, una de las principales figuras del sector, líder de la agrupación Por la Patria de Alianza Nacional. Diputado Gandini, buen día. Gracias por acompañarnos. Gracias, el gusto es mío. ¿Cómo analiza usted lo que está pasando? La situación de Larrañaga aparece complicada. Las encuestas no le son favorables, no hay forma de eludir esa realidad. Alianza Nacional, ¿qué hace ante la posibilidad de que su líder quede tercero, superado por Sartori? La primera cosa es distinguir lo que puede ser un fenómeno dirigido a generar opinión de la realidad. Nosotros no vemos en la realidad que el crecimiento de Sartori sea el que las encuestas o algunas encuestas están marcando. No vemos la organización, la estructura, la realidad, no vemos una organización política convencida de Sartori. Vemos una organización débil en todo el país, muy estructurada en torno a una fuerte inyección de recursos económicos. Por ejemplo, usted dice que las caravanas con las que se recibe a Sartori en el ingreso a un pueblo o a una ciudad, ¿engañan? Bueno, llaman la atención. Muchos conocidos me han dicho que le han ofrecido el dinero para el combustible y algo más, ¿verdad? Participar. Nosotros cuando hacemos una caravana, la gente viene o no viene, si no tiene para el combustible y viene a pie, se sube el auto de otro. El otro día coincidí con Sartori en Florida. Él estaba en un comité en una esquina, yo estaba en el otro, y pasaban gente que había ido a recibirlo, entonces algunos yo los conozco, me entraban a saludar. Entonces venía un par de ellos con una docena de banderitas esas para autos cada uno. Y le digo, ¿y todas esas banderas te dieron? ¿Cuántos autos tenés? No, yo no tengo auto, pero me dieron todas las banderas. O sea, hay un derrame de recursos que la gente toma, qué gorrito, qué camiseta, qué bandera, qué sé yo, pero todo eso después tiene que transformarse en voluntad presencial el día de la elección, ¿no? ¿Usted dice lo mismo a propósito de las encuestas? Miro las últimas, Factum. La calle Pou 50%, Sartori 28%, Larrañaga 18%, Antía 4% y Afigliola 0%. Radar, la calle Pou 38%, Sartori 29%, Larrañaga 22%, Antía 7% y Afigliola 1%. ¿Qué? ¿Están equivocadas las encuestas? No, a ver, las encuestas a esta altura dicen cosas tan diferentes entre ellas que uno debe poner en cuestión las metodologías que usan. No han encontrado una metodología para sustituir la encuesta presencial, aquella que todos conocíamos, que golpeaban la puerta de la casa y cada manzana y cada cuadra estaba programada dentro de una segmentación social, económica, etcétera, que no se puede hacer por el costo que tiene. Y fue sustituida por la encuesta telefónica. Pero ahora la gente no tiene teléfono de línea, ya las nuevas parejas, los jóvenes, en muchas casas no hay a quien llamar. Y se sustituyó por los celulares, pero los celulares no segmentan, no se sabe dónde vive la persona, ni cuál es su posición económica, social, cultural. Y entonces hay otros que las hacen por Facebook, pero no todos usan el Facebook, ni lo usan de la misma manera. Por eso tienen márgenes de error tan altos en una encuesta voluntaria, donde las mismas encuestas dicen que van a ir a votar más del 50%, casi el 60%, pero también dice que solo el 39% sabe que el domingo 30 hay elecciones. O sea, muchos de los que dicen voy a ir a votar no saben cuándo son. Todo eso hay que ponerlo entonces en cuestión. Larrañaga terminó la última semana de la campaña pasada ganador y se enteró por las bocas de urna a las 5 de la tarde del domingo siguiente que no lo era. La gente toma decisiones al final, esas decisiones incluyen ir a votar o no, la motivación es muy importante, y esta elección además está contaminada de fenómenos absolutamente novedosos, raros,
yo diría que en algunos casos bastante poco alentadores para el sistema democrático. ¿A cuáles saludo? Me imagino a cuáles se refiere, pero... Las campañas sucias, ¿no? Algunas ocultas, anónimas, otras que otros avisos que empiezan a ser un poco más notorios y claros en su procedencia, incluso hasta metodologías de publicidad abierta, explícita, que yo no conocía, que empiezan a introducir elementos, por ejemplo, calificadores. Me llama mucho esta última de Sartori, donde la gente dice, nosotros subimos, él sube, una cosa así, o Juan sube, y la gente mira para arriba y sube una flecha celeste, una manera que va cambiando las hojas hasta llegar a 30, dice, él baja, ¿no? Bien personal, él baja, y cuando dice él baja, la flecha roja baja y cae comida de perro del cielo. Comida de perro del cielo, mírenlo. Es subliminal, sí, son técnicas de la comunicación que asocian personas. Claro, las barritas además ponen a uno con foto, a los otros con iniciales. Toda una cosa que no conocíamos, la verdad, y menos en una interna. Es una interna muy particular, donde en realidad buena parte del Partido Nacional se dedica a contraponer su visión con la del gobierno, porque al que le tenemos que ganar es al frente, no al Partido Nacional, y en todo caso tenemos que seleccionar el mejor de nosotros para ganar la elección, que no quiere decir el más blanco, quiere decir el más apto para convocar, para invitar, para reunir voluntades de gente que no solo es blanca. Y eso es lo que nosotros estamos todos trabajando, pero se introducen elementos en la interna que distorsionan esa paz que hemos construido, ese acuerdo que no es un pacto, que tiene ya mucho tiempo y que nos impone la gente. La gente nos dice, no se peleen. Y cuando alguien critica a otro blanco, la gente nos hace saber eso a través de las redes sociales, personalmente, nos llaman por teléfono, dicen de todo, porque el partido sufrió el síndrome de la elección del 99, donde salimos terceros, no segundos, terceros por ese problema. Y ahí aprendimos. Aprendimos a mirar para afuera, a debatir internamente, a tenerle piedad filial, como decía Fernando Liu, en el debate interno. Y ese es un acuerdo que hay. Esto ahora distorsiona ese acuerdo porque se pone el foco en la descalificación a la interna, que aparece... Se pone el foco. Sí. Sartori pone el foco. Sí, bueno, Sartori. Usted está hablando todo el tiempo de Sartori. Bueno, estoy hablando de lo distinto que tiene la campaña, ¿verdad? Y nosotros, desde que Sartori ingresó o se legitimó el ingreso al partido como candidato presidencial, cosa que yo cuestioné de arranque y luego, una vez que se tomó esa decisión, por supuesto acepté, no cuestionamos a Sartori. Algún comentario pudo haber habido, algún cruce, pero participó en actividades colectivas, comunes, fue tratado como uno más, no como un recién llegado. Hasta que el otro día Sartori cambia el enfoque. A ver, vamos por partes, porque el equipo de comunicación y prensa de Sartori le envió ayer a la presidenta del directorio, Beatriz Argimón, una carta que ya estaba hecha, ¿no? Una lista con noticias falsas sobre Sartori. No. La lista incluye 15 puntos. Por ejemplo, versiones de que Sartori es un infiltrado en el Partido Nacional en acuerdo con José Mujica, que llegó a Uruguay para hacer una plataforma en América Latina para la mafia rusa, que el acuerdo con Alem García es mediante contactos con Hezbollah, que Sartori entrega garrafas gratis a posibles votantes. Y pide que se incluyan esos casos en la denuncia que el directorio va a realizar ante la justicia penal para que investigue ataques con noticias falsas contra la calle Pou y Larrañaga. O sea, ¿cuál es el mensaje? Es una técnica, ¿no? A Sartori también le han pegado y le han pegado mal. No es verdad eso. A ver, ¿dónde hay una declaración que alguien dijo que entrega garrafas, que estaba vinculado a Hezbollah, que es la mafia rusa? ¿Dónde hay una declaración de eso? En ningún lado. Algunos de nosotros hicimos saber en su momento, al arranque, que la primera conversación política que la tuvo en la casa en que le pusieron a Mujica, allá cerca de Venecia, para descansar después que fue a ver su película, y fue el primer contacto que tuvo Canepa con Sartori, lo fueron a ver y fue la primera conversación. Yo lo dije eso 3 veces y tengo un testimonio de esa reunión. Y entonces después Mujica lo confirmó. Fue lo único que dijimos. Después nadie hizo ninguna acusación, eso no está en ningún lado. Es una técnica, agraviar y victimizarse. En realidad nada de eso es verdad.
Lo que es verdad es que hace unos días atrás Sartori tuvo, digamos, declaraciones muy agraviantes hacia el Partido Nacional. Nos puso a todos en una bolsa de ignorantes. Primero, todo eso vino a cuento de la versión que había circulado en el diario El País, concretamente el domingo. En mi partido, cuando pasa eso, un dirigente llama al otro. El País decía que existía un acuerdo de palabra entre los principales líderes del Partido Nacional para ignorar a Sartori. Como respuesta ese mismo día, en un acto público, Sartori dijo que estos dirigentes, la alusión era a Lacalle Pou, a Larrañaga, a Antía y a Figliola, en principio era todos ellos, estos dirigentes son expertos en ignorar otras cosas, decía. Ignorar los problemas de trabajo que tiene la gente, ignorar los problemas de seguridad pública, viven en una burbuja, la gente está cansada de eso. ¿A eso está aludiendo usted ahora? Claro, eso es muy agraviante. Primero porque no es verdad. Se hizo eco de una noticia de prensa, no la confirmó. Reitero lo que dije ahí, cuando cosas de esas pasan, cuando hay una noticia en un diario, los dirigentes del partido se hablan, llaman por teléfono, dicen, che, esto que dice el país, ¿es verdad? Segundo, los hechos desmienten ese pacto de silencio. No hay un pacto de silencio, hay un acuerdo muy viejo, como lo dije recién, de no hablar mal de otro blanco, y mucho menos en elecciones internas. Nosotros queremos ganar la elección, y nuestro principal enemigo es la desunión. Por lo tanto, tenemos diferencias. No sé, Lacalle Pou no acompaña notoriamente la campaña de Larrañaga, y Larrañaga hace de esto un tema central de su presentación. Pero eso nadie lo hace descalificando al otro, lo hace respetando al otro. La campaña de la reforma constitucional. Exactamente, la de vivir sin miedo. Pero lo hacemos en el marco del respeto, no de la descalificación. Que se nos diga a nosotros que ignoramos la inseguridad en la que vive la gente, la educación. Quizás lo que se ignora es la cantidad de interpelaciones, de proyectos de ley, de pedidos de informe, de declaraciones públicas, de estudios, de propuestas que ha hecho el partido en cada uno de esos temas. No se nos puede decir eso. Obviamente hay ahí una intencionalidad de desmarcarse y poner a estos referentes como lo malo de la democracia, los políticos. Y este señor nuevo, que es un político de primera, no es político. Entonces, eso, más alguna cosa que dijo después, volvió a decir que creemos que la gente son ovejas, nuestros militantes son ovejas. La verdad que nos hace mucho mal como partido. Yo no quiero polemizar con Sartori, quiero hacer lo que hizo Larrañaga, llamar a la reflexión. Pero a ver, en el sentido de que no es bueno para nosotros. Que trate de ordenar esto y quizás hasta dedicándole más tiempo del debido al factor Sartori. Es un hecho que Sartori fue malvenido. Es un hecho que apenas trascendió que iba a ser candidato, apenas salió en búsqueda, ¿no? En octubre del año pasado, que existía la posibilidad de que Sartori fuera precandidato dentro del Partido Nacional, recibió una andanada de cuestionamientos. Sí, claro. Usted en particular fue de lo que salió a trancar muy fuerte. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Quién empezó? No sé quién empezó, pero es como que Emiliano Cotelo abra búsqueda y se entere que hay un señor que no vive en Uruguay que va a venir a co-conducir en Perspectiva. Y usted diría, ¿por qué va a venir a conducir en Perspectiva? ¿Quién? Está en mi programa. ¿Por qué va a venir? ¿Porque miró en las encuestas que tenemos buen rating y vamos bien? Entonces quiere venir a conducir. ¿Por qué no hace su programa? Entonces este señor se declaró blanco. Yo le pedí enseguida a algunos amigos, porque yo fui protagonista, porque yo firmé y comenté, yo estoy en la Comisión de Asuntos Políticos del partido, comenté la llegada de Alén García. Dije, qué bueno que Alén García vuelve a la cancha y vuelve con una agrupación nacional. Le dimos para adelante. 2 semanas después, o menos 2 semanas después, Búsqueda nos dio noticia de que esa agrupación en realidad era una plataforma que no era para que fuera candidato Alén García, sino otra persona. Y averigué quién era la persona y se había afiliado hacía un mes atrás. Llamé a la Corte Electoral a algún amigo y le dije, haceme la trazabilidad de esa credencial. Y me entero que no había votado nunca, y había sacado la credencial en el 2010, pero nunca votó en ninguna elección. Entonces digo, una persona que no tuvo ni siquiera el deseo de participar en política ejerciendo la obligación de elegir, y venía al Uruguay según él una vez por mes, ahora se le despertó la vocación política, quiere ser candidato y por mi partido. Yo tengo la obligación de levantar la guardia. Y cuando Búsqueda y algún otro medio empiezan a publicar conductas empresariales
que nosotros hemos censurado en otro, por ejemplo, en Fernández de Fripur, vinculado a Mujica, tengo que mirarlo. Entonces digo, pasemos a la Comisión de Ética que analice estas denuncias que tenemos. Usted armó una carpeta con antecedentes de Sartori, y sobre todo relativos a lo que fue su gestión en UAG, ¿no? Y no solo, y declaraciones en el exterior, y vinculaciones de su suegro en la trama Trump-Putin, en algunas conductas censuradas en Europa, qué sé yo, hay de todo. Entonces yo me tengo que hacer cargo de eso. Yo me tengo que hacer cargo de eso, porque me pasan la factura a mí, van a decir, el candidato fulano del Partido Nacional hizo o dejó de hacer o fue vinculado a, y eso afecta a toda la colectividad. Analicémoslo. Pero el partido no lo analizó y se le dio entrada y legitimación. Así empezó esto. Y no tuvo eco la idea de pasar el caso a la Comisión de Ética. Pero así empezó. Y una vez que está. Cuando este señor fue a Paysandú, en una fecha muy simbólica para nosotros, el 2 de enero, fecha de Leandro Gómez, bueno, está. Y participó con todos los dirigentes del lugar de los dirigentes y cantó a medias el himno nacional y saludó a todo el mundo. Y fue con todo su equipo de cámaras y lo difundió, y nadie dijo nada, quedó, ya está, ahora es candidato. Y entonces optamos por aceptar esa realidad. Dijimos, hay que ganarle, punto, es un competidor más. Esa fue la actitud hasta hace unos días. Y bueno, porque hasta hace unos días, más allá de un montón de cosas que a veces pueden generar ripideces, nadie salió a cuestionar, o por lo menos entendimos nosotros que no era cuestionable, algunos métodos que no son los tradicionales. Pero ahora, cuando en plena campaña se rompe ese acuerdo implícito de la sociedad Partido Nacional, de la militancia y los adherentes y simpatizantes blancos, y es que ningún blanco debe hablar mal de otro blanco, tienen que hacer su camino, entonces nosotros reaccionamos y decimos, no, esto no le hace bien al partido. ¿El escenario cambió este fin de semana, dice usted? Yo creo que sí. Y aparte han aparecido una cantidad de publicidades sucias, muy complicadas, algunas que son conocidas y otras que no, pero que nosotros conocemos. ¿Cómo que hay unas que no son conocidas? Porque hay otro tipo de encuestas que no están grabadas, porque muchísimos compañeros han recibido llamadas telefónicas, seguramente hay una base de blancos a los que se los llama, y con tono mexicano se les hace una encuesta que no es una encuesta, es parecida a la que está circulando, y claro, la mayoría de los compañeros que hacen le cortan, se sienten agraviados, el tipo pregunta y cortan, no la grabaron. Pero luego decir consejo que no, es que la graben, bueno, que no corten ni la graben. Porque es la manera de que los demás vean lo que está pasando en el país. Y a partir de que eso sucede, empiezan a recibir llamadas telefónicas luego, como tuvieron una actitud negativa, comienzan a recibir llamadas telefónicas de un call center, invitándolos a actividades y a reuniones y a reflexionar. Todo esto llegó al Uruguay ahora, no lo conocíamos. Los videos que están circulando, todos con personas que hablan con acento extranjero, a lo que uno está acostumbrado cuando recibe una invitación de un call center o llama a reservar un pasaje y lo atiende una colombiana, ¿verdad? Porque el mundo permite esa interacción. Sumado a lo que llegó de India en las campañas de WhatsApp, y a lo que llegó de México en las campañas de WhatsApp, y sumado antes al hackeo del libro que se sacó sobre Luis Lacalle Pou y la modificación de un capítulo para ubicarlo a él en conductas que obviamente pueden ser censurables, para usted, pero que son todo mentiras. ¿Eso tiene origen en la campaña de Juan Sartori? Eso tiene origen en una... Hay quienes dicen, eso es muy parecido. Hay quienes dicen que podría ser algún sector del Frente Amplio o algún amigo del Frente Amplio que estuviera operando de esa manera para castigar y deteriorar al Partido Nacional. No, yo no lo creo. No lo creo. A ver, con el Frente Amplio tenemos 1000 diferencias, pero siempre las hemos hecho de frente, dándonos la cara. Esa es la tradición democrática uruguaya. Podemos decirnos cosas muy horribles, muy fuertes. Nos las dijimos con Mujica, con Sendic, ellos de nosotros, pero siempre fue dando la cara. Los políticos somos así, esa es la mejor tradición uruguaya. Y después además convivimos, nos saludamos, discutimos una ley, intercambiamos propuestas y nos ponemos de acuerdo. Esa es la salud del sistema uruguayo. Estas cosas son propias de otras sociedades en donde los partidos políticos no tienen, nosotros somos diferentes a todos, no tienen esa convivencia o esa relación común, y donde hay estrategas que se han preparado en esto. Y cuando nosotros preguntamos a algunos colegas de otros países, no solo nos dicen lo que pasó, que es muy parecido a esto en sus países, sino que nos dicen lo que va a pasar. Y pasa.
y pasa. Ahora esperen determinado tipo de encuestas truchas, ahora esperen una serie de videos que van a venir del exterior así, y vienen. Es decir, yo tengo ese contacto con alguna gente y me lo va avisando y va pasando. En algunos de esos países, quienes utilizaron esos recursos terminaron ganando. Sí, claro, a ver, porque a ver, esto no quiere decir que sean personas que no están preparadas para esto, estudian muy bien, utilizan la Big Data, utilizan la inteligencia artificial, tienen muchos recursos económicos disponibles, introducen la duda en un sector de la población que es más incauto. Uruguay tiene una solidez democrática importante y quiero creer que seguimos teniendo una mejor cultura política. Pero no tengo duda que estas cosas permean, que estas cosas, en un tiempo además donde hay una visión más crítica de los políticos, entre comillas, hay quien la pueda aprovechar. Y uno dice, bueno, si en países como Italia, de Europa, cultos, con larga tradición democrática, en un momento llega a ganar un payaso de televisión y barre al sistema tradicional, hoy está preso, ¿no? Pero llegó a ganar. Y después gana 5 estrellas y barra a todos los demás. O gana Macron en París, o gana Trump dentro del Partido Republicano, contra el Partido Republicano en Estados Unidos. ¿Por qué esas cosas no pueden llegar a Uruguay? Hay que tener cuidado con esas cosas, porque hoy pueden tener algún problema, generar algún problema en una colectividad, pero se instalan en el sistema, y es de lo que no tenemos que cuidar. Yo simplemente digo, tenemos que apelar a la unidad partidaria, dejar estos conflictos atrás, que Sartori haga lo mejor que pueda hacer en lo suyo y nosotros lo nuestro. Eso es lo que Alianza Nacional va a hacer, pero no vamos a permitir que se afecte la unidad partidaria, la nuestra, la convivencia partidaria, porque tenemos todas las chances para ganar las elecciones y nuestro principal enemigo será aquel que atente contra esas posibilidades y trabaje indirectamente para que el Frente tenga otro periodo de gobierno. Ya volvemos con la entrevista al diputado Jorge Gandini para entender de qué manera va a transcurrir de acá hasta el 30 de junio la campaña de Jorge Larrañaga, precandidato a la presidencia de la República. Hace 15 minutos que hablan de lo mismo. ¿Estamos ante una entrevista a Gandini o a Sartori? ¿Por qué no hablan de propuestas y dejan los chismes? Dice uno de los mensajes que llegan desde la audiencia que estoy leyendo acá. Es cierto. Es cierto. Las primeras preguntas las planteé yo, pero ¿resulta fácil evitar el factor Sartori en un análisis de cómo está andando hoy la interna del Partido Nacional? No nos ocupa todo el tiempo a nosotros estamos ocupados de lo nuestro, pero obviamente en estas últimas horas ha distorsionado el debate interno, por lo que decíamos recién. Es inevitable que la gente nos reenvíe videos y cosas que están surgiendo y se genere debate, y hay que dar respuesta. Más allá de eso, también hay un debate sobre ideas. Nosotros tenemos las nuestras, está claro que las venimos desarrollando en todo el país. Jorge Larrañaga en eso ha sido muy enfático. Pueden no coincidir con las de otros, pero ese sí es el tema de una interna partidaria y ojalá podamos discutir de eso. Faltan 18 días para la votación. 18. ¿Cómo enfrentar este último tramo de la campaña con un partido tan convulsionado? ¿Cómo hacerlo desde el lado de Alianza Nacional, donde Larrañaga luce perdiendo posiciones, luce, si nos atenemos a las encuestas, en tercer lugar? Sí, reitero, nosotros no creemos que sea así y parte de lo que estamos haciendo es fortalecer nuestra organización, fortalecer nuestros vínculos para que el trabajo sea lo más eficiente posible y para sacudirnos rápidamente este tema que contamina la interna y poder volvernos a concentrar en el debate político, que es lo que nos hace bien y lo que nos distingue y donde nosotros creemos que tenemos fortalezas, porque tenemos un candidato con una probada trazabilidad, porque Larrañaga tiene muchos años en la política y bueno, sabemos lo que hizo y lo hizo, lo que votó y no votó, lo que propone coherentemente desde hace mucho tiempo y lo actualizamos para este próximo periodo y tiene virtudes y carácter, energía necesaria para enfrentar un gobierno que va a tener complicaciones reales, pero además políticas, porque vamos a imaginarnos un gobierno blanco con el Frente Amplio y el PIT-CNT en la vereda de enfrente. Son muy eficientes para impedir y para resistir los cambios que no hizo el Frente Amplio y que vamos a tener que hacer nosotros. Si no, vamos a encontrar con una economía
y con algunos otros sectores muy deficitarios, muy complicados. Y entonces tenemos un candidato por ofrecer que puede ganar y puede articular un gobierno. Bueno, de ahí nos queremos concentrar, ¿no? Por ejemplo, a Larrañaga le fue muy bien con su iniciativa, esa que llevó adelante casi en solitario dentro del partido, la propuesta de reforma constitucional sobre temas de seguridad pública. Recogió una cantidad de firmas ampliamente superior al mínimo exigido por la Constitución para que haya plebiscito. Y va a haber plebiscito. Ahora, da la impresión de que ese cartucho ya está descontado por el mercado de la ciudadanía. ¿Qué nuevas propuestas, qué nuevos hechos políticos tiene para ofrecer Larrañaga de acá al 30 de junio? Bueno, Jorge está haciendo una propuesta diaria, obviamente no tienen el impacto de esa, que tuvo mucho desarrollo y mucho conocimiento en la población y mucho debate, pero yo le diría que los dos temas que la gente nos plantea en todos lados son la seguridad. Ayer hicimos una reunión, un acto ahí en Pinamar sobre San Anastasio. Uno no puede, cuando uno quiere hacer un discurso y no puede, porque la gente interviene y da su testimonio de las cosas que les pasaron, les están pasando, y nos termina reclamando a nosotros que le resolvamos un tema como si estuviéramos en el Ministerio del Interior. O sea, acuciante la situación. ¿Cambió la dinámica de los actos entonces? Cambió un poco porque la gente se atreve a intervenir. Pero el segundo tema es el del empleo. Hoy hay un dato de que mejoró, la sensación que nosotros tenemos es que se pierde empleo. Se pierden empleos que la gente cambia por otros pero de menor calidad, y además hay un nerviosismo importante en la gente porque teme perder el que tiene a la edad que tiene, y perder un empleo en este país a los 40 y pico, 50 y pico es condenarse a un problema quizás de muchos años, y a bajar el nivel de ingresos y a modificar la conducta de consumo de la familia. Y hay mucha gente preocupada. Esos son los dos grandes temas que aparecen y aparecen. Bueno, justamente, detengámonos en ese, el problema del trabajo. En su partido hay propuestas muy atractivas, muy gancheras. Vamos a no mencionar más nombres, pero hay un precandidato que ha puesto su atención y su eje allí. ¿Cómo se hace desde Alianza Nacional? ¿Cómo hace Jorge Larrañaga para ofrecer ante esa inquietud otro camino? Un camino que no sea demagógico, que sea serio. Por ejemplo, ¿cómo se plantan ustedes en ese terreno? Ubicando el tema no en el empleo, sino en la generación de desarrollo. El empleo es la consecuencia de que los empresarios crean en el país y quieran invertir en él. Y cuando hay desempleo es porque los empresarios bajan la cortina, cierran la tienda, se van del tambo, o achican el área de sembrado de arroz. Eso es lo que nos está pasando. Van cayendo los sectores más dinámicos de la economía y se va cayendo el empleo. El Uruguay deja de ser competitivo y no puede vender en competencia, y después nos quieren hacer el cuento que el problema de las curtiembres tiene que ver con un cambio de consumo a nivel del mundo, pero nos enteramos después que la empresa se va para Brasil porque produce más barato y entonces tiene rentabilidad que acá no tiene. Sí, hay varios factores en ese caso, ¿no? Hay muchos, pero está un problema de caída del precio internacional de los cueros, está un problema de menor clientela de esta firma instalada acá en Uruguay, pero también hay un problema de competitividad, ¿no? Nos quieren hacer creer que viene a Uruguay UPM porque hay mucha madera, y eso no es verdad. La verdad, no es verdad. Vino a Uruguay porque hay mucha madera, pero además porque le damos las condiciones para producir en la cadena forestal, particularmente en el sector industrial de la cadena forestal, sin impuestos. Si le damos esas condiciones a las empresas que están en Juan Lacase, vuelven a exportar papel a la Argentina, usted no tenga duda. Ahora, si tienen que pagar IMES y IVA, toda la legislación que hay en esa materia, de además comprar el combustible a 40 y pico de pesos y no a 26, como se compra en zona franca, si no pueden tener una energía eléctrica a un valor adecuado, quedan fuera de competencia. Cierran las empresas y se embroman los trabajadores a los que le están dando cursos de electricidad, corte y confección y qué sé yo, para que salgan a buscar trabajo a otros lugares de Colonia. Pero no tenemos solución. Entonces, el país necesita desarrollo.
necesita devolverle la confianza a los inversores nacionales, antes que nada, para que no se sigan yendo a otros países, vuelvan a creer y a arriesgar, porque todo el que invierte arriesga en el país para generar riqueza sin que los castiguemos por el hecho de que generan riqueza, sin que los castiguemos porque ganan plata, porque ese es el objetivo de cualquier empresa, y que además derramen con esas inversiones condiciones favorables para el país. En tanto hay más actividad, se recauda más, no porque el aumento en impuestos, en realidad se lo tengo que bajar, sino porque hay más actividad y por lo tanto generan empleo, y el que tiene empleo consume, y es un círculo virtuoso. Está bien, no pero ¿cuáles son los instrumentos para favorecer el desarrollo de esa forma? Primero, un pacto. Jorge Larrañaga está planteando un pacto por el empleo, que hay que hacer con el movimiento sindical. El movimiento sindical tiene que ser consciente que tiene que cuidar lo que nos queda de empleo y ayudarnos a generar condiciones para que se genere más empleo. Tiene que haber un pacto de mayorías parlamentarias y del movimiento sindical, y ojalá pueda entrar en ese pacto también el Frente Amplio. Ese pacto tiene que incluir medidas impositivas. Nosotros todavía tenemos importantes problemas en materia de déficit fiscal, tenemos un endeudamiento muy importante que empieza a prender luces amarillas para mantener el riesgo país, y aún así todavía tenemos crédito para tenemos un margen para renunciar a algunos ingresos para que en un tiempo prudencial esos ingresos retornen. Lo que no genera actividad, por más que tenga tasas altas, no genera ingresos, y empezamos a encontrar eso en algunos sectores. Hay que elegir aquellos sectores más dinámicos, que generan más rápido empleo, para darle rentabilidad al sector inversor, al sector empresarial de cualquier naturaleza, particularmente al mediano y al chico, que es el que genera más trabajo, y con eso apostar al crecimiento real de la economía, que es el que genera empleo. Lo otro es varita mágica, lo otro estoy hablando de eso, de hacer un pacto que incluya modificaciones en el sector. De ventajas tributarias, sí, claro, o de costos del Estado para determinados sectores de actividad. ¿Y por qué están las papeleras? Porque le dimos ventajas tributarias al que plantaba árboles, y después le dimos ventajas tributarias al sector forestal papelero, no al maderero. No hacemos muebles, aunque tenemos una importante siembra de árboles que ahora se van como pino. No sé si alguien anda por la ruta 5, pero es imposible venir rápido por la 5 por la cantidad de camiones que con pinos enteros se van por el barco sin ningún tipo de agregado de valor. Hay posibilidad de desarrollar el otro sector. Démosles al sector maderero lo mismo que le damos al sector celulósico, y vamos a ver que ahí también tenemos oportunidad. Desarrollamos una pata del sector forestal. Hay posibilidades de hacer esas cosas, pero obvio, tenemos que dar las mismas ventajas que damos a los que vienen a invertir. Fondos de inversión, proyectos de inversión han obtenido buenas condiciones para poder invertir. Se las hemos dado a alguno que, por ejemplo, le hemos quitado los impuestos a la venta de supermercados. No sé si ese era el camino, pero hay otros sectores muy dinámicos en la generación de empleo que pueden sentirse atraídos por una política de esta naturaleza. Usted mencionó al pasar el problema que tenemos con el déficit fiscal alto. Sí, claro. 4,8% del PBI, es una barbaridad. El último registro, y seguramente va a subir más. Entonces, ¿cómo se hace en ese contexto para ofrecer esas reducciones de costos del Estado a determinados sectores? Primero, no mintiendo. Astori nos ha mentido, y se lo hemos dicho en la cara, ¿no? Nos ha mentido en reiteración real. Viene con su grado 5 abajo del brazo y le da la clase al Parlamento tratando de demostrar que la situación teórica del mundo y del país va a generar determinados resultados y proyecta ingresos que después le decimos, eso no es así. Y no es así, tenemos razón nosotros que no tenemos grado 5. Bueno, primero hay que hacer un análisis serio de la realidad local y del mundo, porque los presupuestos públicos, que son los que después generan estos déficits, se construyen a partir de dos variables: el ingreso proyectado y el egreso autorizado. El egreso siempre se cumple, el ingreso es una teoría. El mundo va a andar bien, la carne va a subir, el petróleo va a bajar. Entonces yo hago los cálculos como me gustan y la plata me da. No ha sido así en los últimos 11 años. Bueno, pero si se va por ese camino tan exigente que usted plantea, probablemente entonces el manejo de las cuentas públicas sea más difícil aún. Es que es un manejo difícil. Sea más difícil aún. Tanto es así que usted vio, hay varios economistas señalando: no se salva el próximo gobierno, va a haber que subir impuestos. O contener gastos.
Yo le puedo asegurar pero el razonamiento es que no alcanza, que no hay forma, sobre todo en el corto plazo, de obtener mejoras en el déficit fiscal reduciendo gastos. Bueno, lo veremos cuando nos encontremos con la situación real del país, que la verdad no conocemos. Bueno, Vázquez dijo que la cuestión estaba peor de la que él creía después que recibió el gobierno de su propio partido de Mujica. Fíjese lo que nosotros tendremos que averiguar cuando nos toque. Pero la primera variable que hay que ajustar es el gasto. Hay que parar el despilfarro, hay que ajustar las cuentas por el lado del gasto, hay que ser más racional en el ingreso de funcionarios y realización de contratos. Hay muchos contratos que podemos evitar. Hay que parar las duplicaciones. El gobierno del Frente Amplio, por cuotas de poder y chacras predeterminadas en el reparto por sectores del gobierno, ha duplicado una cantidad de organismos y oficinas que se enfrentan entre sí, que generan las mismas cosas. Hay mucho para ordenar en materia obvia y rápida de reforma al Estado para achicar por el lado del gasto. Por el lado de los ingresos hay que generar más ingresos, por lo tanto la primera cosa que tenemos que hacer es generar credibilidad. Que aquel que está mirando la cosa, que este año pasa eso y por eso en buena parte crece el déficit, se anime a creer en el país. Mire que el estado de ánimo, el humor del inversor es muy importante. El solo hecho de que ayer Macri haya anunciado una fórmula presidencial con un sector del peronismo racional cambió inmediatamente el estado de ánimo de la economía en la Argentina. Son señales que permiten que algunos sectores que tienen la plata agarrada en la mano por las dudas, comiencen a abrirla. Bueno, yo creo que un gobierno del Partido Nacional con una coalición sólida y estable va a generar condiciones para que la economía se reactive. Hoy estamos en un parate realmente alarmante. En el final, diputado Gandini, ¿alguna pregunta a propósito de la noche del 30 de junio? ¿Es fácil imaginarse a todos los precandidatos abrazados y saliendo juntos a encarar la campaña rumbo a octubre? ¿Qué papel va a jugar la convención del Partido Nacional en esta ocasión? Yo confío que en esa noche se abracen los candidatos de mi partido, respaldando al que ganó. Como siempre ha sido claro Larrañaga, el que gana, gana. Hay una ventana que la convención deja abierta para que si el que gana, gana por menos del 40 y el otro que lo sigue tiene menos del 10, qué sé yo, podría ser la convención. Pero siempre hemos dicho, el que gana, gana. No resistiría el Partido Nacional. ¿Sabe cuánto demora la citación a la convención? Un mes y pico, porque es el tiempo que la Corte Electoral demora en proclamar las autoridades, sus 500 convencionales en todo el país. Pero le pregunto, le pregunto concretamente, usted lo acaba de recordar, según la Constitución es electo candidato a la presidencia el precandidato que reúne la mayoría absoluta de los votos válidos de su partido, y si ninguno alcanza ese 50% más uno, es ganador el que alcance por lo menos el 40% de los votos y aventaje al segundo por lo menos de 10 puntos porcentuales, ¿no? Por esos dos caminos se resuelve en la misma noche el candidato a la presidencia. Si no, hay que ir a la convención. Entonces, supongamos que Lacalle Pou es el más votado, pero no cumple con ninguno de esos dos requisitos. Alianza Nacional en la convención el que vota gana, gana. a Lacalle Pou, punto. El que ganó. El partido no resistiría que el que ganó esa noche, festejó esa noche, qué sé yo, lo apoyamos, lo saludamos esa noche, luego sea sustituido por un candidato que salió segundo o salió tercero por un acuerdo político legal, pero que en la liga cambia el resultado que quiso la gente. El más votado para nosotros, por el porcentaje que sea, va a ser el candidato a presidente. Y esa misma noche nosotros tenemos candidato. Y si Sartori ojalá tuviéramos. Y si Sartori es el más votado y no cumple con esos requisitos de designación automática y debe pasar el tema a la convención, también en ese caso el que gana, gana. Eso no va a pasar, pero el que gana, gana. ¿Sí? El que gana, gana. Y si no, no tenemos partido, no creeríamos en nuestro partido. Si la gente quiere que sea Sartori el que tenga la cuota de representación más importante de los blancos, y bueno, así será. Después tendremos que revisar otras cosas de nosotros mismos, pero así será. Esa es la posición, y la convención tendrá una importante tarea en lo que tiene que ver con formar la fórmula presidencial. A eso iba, ese es el otro tema, ¿no? La fórmula presidencial, ¿cómo se define? Eso sí sale de la convención, legalmente sale de la convención, y políticamente es allí donde se va a resolver. ¿Y el candidato a vice,
¿Es del segundo, del que haya aparecido segundo en Y no intención de voto? necesariamente, es de aquel que tenga mayor respaldo. Cuando el partido tenía dos sectores y punto, un candidato por un sector y otro candidato por otro, la manera de cerrar la fórmula, cerrar al partido, todo detrás de la fórmula, era esa. Bueno, la mejor fue el candidato que ganó con el candidato que perdió, y de ahí tenemos el 100% del partido, cuando había dos. Hoy el candidato tiene bastantes más sectores y partidos, y por lo tanto la negociación es más abierta, es más compleja, y eso requiere otras conversaciones. Pero lo antes posible el partido tiene que resolver eso, ¿no? Tenemos una experiencia, vimos al Frente tener un problema durante mucho tiempo para conformar su fórmula, y le hizo mal. Esa experiencia de los demás tiene que servirnos a nosotros. ¿Usted recuerda el antecedente de la otra campaña electoral cuando triunfó Mujica? Mujica, exactamente. Entonces nosotros tenemos... Cuando Mujica fue el electo en la interna del Frente Amplio, y pasaron varias semanas antes de que la fórmula fuera Mujica-Astori. Exactamente. Y esas semanas son de conciliábulos, de conversaciones, trascendidos de prensa. Y cuando el partido tiene que cerrar y enfocar, ganar la elección nacional. No podemos mirarnos el ombligo 4 semanas. Tenemos que acordar rápido. Después la convención dará formalidad a eso. Pero nosotros deberíamos aprovechar el tiempo, cerrar adentro y mirar el futuro rápidamente, porque lo otro que debería pasar la noche de las elecciones internas es que también se produzca el otro saludo, el de aquellos que están dispuestos a hacer un cambio, el de todo ese más de medio país. Hay un desafío para la oposición que es construir credibilidad como alternativa de gobierno, ¿no? Y construir gobernabilidad. Nosotros tenemos que comunicar claramente un compromiso para hacer gobernable este país en el post-frente amplismo. El Frente tiene mayorías absolutas, nosotros tenemos que dar la certeza de que las vamos a tener con un acuerdo, no en todos los temas, en 4, 5, 6 temas: la inserción internacional, el cambio educativo a mediano y largo plazo, las medidas económicas más importantes para renovar el desarrollo nacional y local del país, el tema de la seguridad pública con las medidas inmediatas que se van a tomar. Y si ese acuerdo ya puede poner a algunas personas en acción, que va a ser parte de ese acuerdo, que serán los responsables de algunas de esas políticas, mejor todavía, porque con eso se ganan elecciones. Diputado Jorge Gandini, le agradezco su presencia esta mañana en Perspectiva. Ha sido un placer realmente.